la 1 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Desde este lunes y hasta el jueves, cerca de 80.000 visitantes van a llenar Barcelona para visitar el Mobile World Congress, un evento que ha empezado con el desplante habitual del presidente de la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona, el rey Felipe VI. Tanto Aragonés como Colau se han ausentado de la recepción del monarca. Luego sí que se han visto las caras e incluso han conversado en la cena que se ha celebrado en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Desde allí, Sánchez ha pedido al presidente de la Generalitat que la nueva etapa que dice que se ha abierto en Cataluña sirva para hacer primar la convivencia y el acuerdo. Abrimos, creo que una nueva etapa de colaboración, de encuentro, de diálogo, centrándonos en todo aquello que nos une, y es el progreso de esta tierra, de Cataluña, de Barcelona y de las personas que viven en ella. Hagámoslo desde el valor de la convivencia y también del acuerdo, desde la voluntad compartida de superar las diferencias para seguir avanzando por el bien de la gente. La guerra de Ucrania también ha vuelto a centrar gran parte de los discursos en la cena de inauguración, que es lo mismo que pasó el año pasado, cuya edición coincidió prácticamente con el inicio de la invasión rusa. Como sabéis, afrontamos una atmósfera internacional de inestabilidad y en ese sentido estamos al lado de Ucrania y les apoyamos en la legítima defensa de su libertad, soberanía y territorio. A pesar del conflicto bélico que ha sido protagonista en estos discursos, como te cuento, se espera que este año el evento reciba a 20.000 personas más que la edición anterior, y eso es una buena noticia. Ana Huertas. Es la primera que se celebra sin restricciones y generará unos 7.400 empleos temporales. Los organizadores además estiman que tendrá un impacto económico de 350 millones de euros. El rey este domingo atendía junto al presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat la cena de inauguración del Congreso. Tengo que destacar cuánto se está trabajando en diferentes ámbitos para apoyar y promover el desarrollo de una sociedad digital inclusiva, justa y sostenible. Para emprender la transformación digital tenemos que centrarnos en poner a las personas en primer lugar. En esta feria tecnológica se presentan las futuras novedades que podremos encontrar en el mercado. Uno de los protagonistas este año, como nos avanzaban expertos en el sector en COPE, será el 6G. Este lunes también está previsto que llegue a España Ana Baneira, la joven de 24 años que había sido encarcelada en Irán por participar supuestamente en las protestas por la muerte de Mahsa Amini. Ha estado en todo momento desde su liberación acompañada por el embajador. Viaja en estos momentos de Teherán a Dubái. De Dubái viajará a Ginebra y de Ginebra a Coruña, donde podrá estar con sus familiares y amigos. Como ha confirmado el ministro de Exteriores, Ana fue liberada el sábado después de varias negociaciones con el gobierno iraní. Aquí en COPE hemos hablado con Yerena Perozo, es el enlace con la familia. Su familia habló con ella un momentito porque se tenía que subir al avión y viene cansada. Viene bien, en buen estado de salud, por lo visto, pero está cansada y con ganas de estar un poquito tranquila, de llegar a su casa y descansar. Y te cuento que de cara a este lunes sube el precio de la electricidad hasta un 54%. Se va a quedar en los 117,51 € el megavatio hora. Además, se espera una bajada fuerte de las temperaturas. A esta hora hay 9 comunidades autónomas en alerta por nevadas este lunes. Es previsible que haya que poner la calefacción y en ese sentido, hoy te cuento que este hidrocarburo nos va a costar 48,56 €. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Y a esta hora ya son al menos 60 las personas fallecidas en el naufragio de un barco al sur de Italia, en la región de Calabria. Allí viajaban más de 200 personas provenientes de Irán, Pakistán o Turquía. Estaban tratando de llegar a Europa. Entre los fallecidos hay varios niños y se teme que el número de víctimas aumente hasta las 100. Por ahora hay 80 supervivientes que han contado que naufragaron a pocos metros de la orilla. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Escuchas La Noche. Con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Estoy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Tú sigue así, ya verás. He hecho el repaso a las últimas noticias, si te parece, a esta hora. Vamos con nuestro especial de esta noche. No se llamaba Nikola Tesla,
pero sí desarrolló un invento que cambiaría nuestras vidas. Su nombre no era Garbo, pero tenía una enorme valía como espía. No era Alan Turing, pero su labor en el criptoanálisis fue absolutamente pionero. Sus nombres son desconocidos para la mayoría. No ocuparon un lugar destacado en la historia sencillamente por ser mujeres. Pero hoy aquí en la COPE, la noche de Arjona, les ponemos nombres y apellidos a ellas. A mujeres cuya labor resultó clave en algún episodio en la Segunda Guerra Mundial. Deberíais tomar ejemplo de un soldado como ella. Diles algo a nuestros combatientes. Juro que no flaquearé en esta lucha. Mataré a cientos de nazis con este rifle. Descanso, instructor. ¡Descansen! Su nombre era Lyudmila Palichenko. Su apodo, Lady Muerte. Esta mujer, nacida en lo que es Ucrania, tuvo claro desde niña que las mujeres y los hombres podían desempeñar las mismas tareas. Por su empeño, su preparación y sus habilidades, acabaría pasando a la historia como la francotiradora más joven de la historia. Durante los casi 2 años que estuvo en activo como francotiradora en el Ejército Rojo, abatió a 309 enemigos, 309 nazis caídos ante el rifle de Lady Muerte. Me va a ayudar a hacer un breve perfil, un semblante de esta mujer, Fran Navarro. Eres historiador, es periodista de la revista Muy Interesante. Fran, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, Adolfo. Un placer estar aquí contigo en este especial sobre mujeres en la Segunda Guerra Mundial. Muy amable, gracias. Lyudmila, ella nace en el año 1916, muy jovencita. A los 14 años comenzó a trabajar en la Arsenal Factory, una fábrica de armamento que ofrecía a los empleados una serie de actividades para pasar su tiempo libre. Bueno, fue así como la joven acabó recibiendo clases en un club de tiro en el que pronto destacó por sus habilidades con el rifle. Ha ganado Pavlichenko. 47 puntos de 50. Camarada, ¿estás seguro de que ha mirado bien las dianas? Míralo tú mismo si te apetece. A partir de entonces, siguió formándose como tiradora, además de estudiar en la universidad para convertirse en profesora. Hemos decidido enviarla 6 meses a un programa de entrenamiento. Felicidades. ¿Y mis estudios? No pasa nada. La universidad no pone ninguna objeción. En 6 meses retomará sus estudios, ¿verdad? Sí. Pero sus planes se truncaron cuando los nazis pusieron en marcha la Operación Barbarroja e iniciaron la invasión de la Unión Soviética. Entonces ella se presentó como voluntaria al Ejército Rojo. Fran, ¿cuál fue la respuesta de ella cuando se presenta como voluntaria al Ejército Rojo? Pues, como has comentado de manera espectacular en la presentación, Adolfo, una respuesta bastante contundente contra el enemigo. Pues, como bien dice, Lyudmila Pavlichenko había demostrado que se le daba bien aceptar en el blanco cuando disparaba un rifle. Por tanto, fue admitida en el Ejército Rojo y destinada a la 25ª División de Fusileros. Su puesto era el de francotiradora, al igual que otras miles de mujeres en las tropas soviéticas que fueron utilizadas para este tipo de trabajos en el ejército. Tuvo que aprender a disparar, a camuflarse y permanecer mucho tiempo sin moverse, esperando el momento oportuno para acabar con tantísimos enemigos como logró, contar, ¿no?, desde su mirilla. Pues en la época se pensaba por algunos especialistas que las mujeres podían ser mejores como francotiradoras porque eran más tranquilas y pacientes que los hombres. Fue destinada a Odessa en un primer momento, donde Pavlichenko había trabajado como bibliotecaria. En vez de libros, empezó a repartir balas en esta ocasión. No tuvo un comienzo muy brillante, pero porque fue herida al poco de llegar, pero regresó recuperada y desde ese primer momento empezó a engrosar una lista de víctimas que llegó a contar desde muy pronto hasta 187 nazis en sus primeros encuentros en batalla. Entiendo. Frank, ¿quiénes eran sus víctimas? ¿A quiénes, si me permites la expresión, cazaba Lady Muerte? ¿Y qué tipo de misiones le encomendaban? Pues Pavlichenko cazaba nazis, utilizando tu símil. De hecho, ellas mismas, las francotiradoras soviéticas, utilizaban también este palabra. Está considerada la francotiradora más certera, no solo una de las más jóvenes, como has dicho,
sino una de las más certeras de la historia, con 309 nazis cazados desde su mirilla. Un récord que genera bastante debate y muchos investigadores lo niegan por completo. Si queréis, esto lo podemos comentar al final. Y en cuanto al tipo de misiones, pues Lady Muerte tuvo que aguantar como pudiera el avance de los nazis, que en un primer momento fue bastante imparable en esa operación Barbarroja, pero también se encargó de contraatacar a otros francotiradores del ejército alemán que debía eliminar. Correcto, fíjate que leí un reportaje en el National Geographic. Dicen que en una ocasión pasó 3 días enfrentada a un francotirador alemán al que finalmente abatió. Bueno, Lady Muerte no fue la única mujer en servir como francotiradora en el Ejército Rojo. Fueron unas 2.000, aunque no sobrevivieron. En todo caso, quedaron vivas 500. Ella fue la más efectiva al haber abatido a 309 nazis. Fran, ¿el enemigo sabía de su existencia? ¿Los nazis la tenían entre sus presas de caza mayor? Por supuesto. Ya hemos comentado, lo has dicho tú en este caso, que la prensa se hizo eco de su encuentro contra otro francotirador alemán, que parecía que también era bastante bueno en lo suyo, y pues se tuvo esos 3 días de duelo contra ese francotirador al que venció. Por lo tanto, por supuesto, la prensa pues había convertido en un rival importante a batir por parte de los nazis, porque estas noticias obviamente llegaban a manos de los nazis. Avanzamos en el tiempo. Junio de 1942. Lady Muerte resultó herida en Sebastopol, fue alcanzada por fuego de mortero. Tras pasar por el hospital ya nunca volvió al frente. Las autoridades soviéticas decidieron apartarla de la primera línea porque tenían otros planes para ella. ¿Qué planes y por qué se fijan en ella? Pues la Unión Soviética la utilizó para un ámbito tan importante en la guerra como los propios soldados, Adolfo, la propaganda. Ya era una heroína de renombre en la prensa, como hemos mencionado, y eso había que aprovecharlo. La Unión Soviética no se podía permitir que Lady Muerte acabara asesinada en manos de los nazis, violada, si lo hubiesen cogido con vida, y que ese fuese su final. No, era mejor aprovechar la fama que ya tenía a nivel incluso internacional, pues entre los propios nazis era conocida, como decíamos, y eso que sirviera para la propaganda militar y animar a las tropas soviéticas. Correcto, por tanto, de francotiradora la colocamos en un papel de propagandista. Continúa la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética envió a tierras americanas a una delegación de la que formaba parte precisamente Lady Muerte. Subteniente Lyudmila Pavlichenko. ¿Y de qué cuerpo eres? Francotiradora. ¿Una mujer francotiradora? ¿Y a cuántos hombres has matado? Hombres no. Nazis. 309. Cuéntanos, ¿cuál fue la labor de Lady Muerte en aquella expedición por Estados Unidos y Canadá? Pues Lady Muerte tuvo un objetivo muy claro, igual que otras delegaciones que la Unión Soviética envió a las potencias aliadas, ¿no? En este papel de propaganda que comentamos, pues su objetivo principal era pedir ayuda contra los nazis. En este caso fue la primera mujer soviética recibida en la Casa Blanca por el presidente Roosevelt. Y pues su intención solo era esta: ayuda militar o de la que fuese para que la Unión Soviética pudiese hacer frente al ejército de Hitler. Entiendo. Dicen que esta expedición fue recibida por el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, en la Casa Blanca. Leí además que Lady Muerte hizo muy buenas amigas, como se suele decir, con la primera dama de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt. ¿Qué se sabe de aquella relación? ¿Cómo fue aquella relación? Pues sí, parece que se hicieron amigas y al parecer fue Eleanor Roosevelt quien animó a Lyudmila a hacer una gira por Estados Unidos y que contara su experiencia en la guerra. Años más tarde, en 1957, durante la Guerra Fría, Eleanor, ya como ex primera dama, sabemos que visitó a Pavlichenko en Moscú en un encuentro privado. Así que parece que de aquel encuentro hicieron buenas migas y les interesaron mutuamente conocer cómo iba su vida. Fran, a pesar de sus logros, a pesar de su currículum, sufrió en primera persona los prejuicios precisamente por ser mujer. ¿Qué es lo que pasó? Pues de entrada, Lady Muerte ya tuvo que lidiar con esto durante la batalla. Si ya de por sí un escenario bélico es duro,
las mujeres tenían dos frentes, el enemigo, por un lado, y sus propios compañeros. Muchas de ellas fueron acosadas y la sociedad luego las veían como una, marimacho, ¿no?, hablando en plata. Solo que, además, Lyudmila se paseó por Estados Unidos vestida con el uniforme militar. Daba igual las condecoraciones que llevaba colgadas, a la gente eso le chocaba y los periodistas del momento pues le preguntaban por su ropa, el maquillaje y otros aspectos personales que no tenían nada que ver con lo que ella iba a contar. Fíjate tú, cuando hablamos en las reuniones de amigos, hombre, la discriminación positiva en favor de la mujer, hombre, es que todos somos iguales, sí, pero fíjate la historia que tienen que soportar las mujeres. Te estoy hablando de, en fin, el siglo pasado, en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue de Lady Muerte? Quiero decir que es de justicia que haya discriminación positiva hasta que realmente tengamos todos la conciencia clara de que somos iguales, ¿no? ¿Qué fue de Lady Muerte tras el fin de la Segunda Guerra Mundial? Pues consiguió acabar su carrera. Hemos mencionado, lo has dicho tú también en este caso, que quería ser maestra, profesora, quería ser maestra de historia. Entonces acabó su carrera de historia y formó a francotiradores para el ejército soviético. Pero por más que a veces romanticemos a los héroes de guerra, lo normal es que casi nadie sobrevive a un evento como la Segunda Guerra Mundial y rehace su vida así como tal, como si nada, ¿no? Lyudmila sufrió depresión y trastornos de estrés postraumático que la llevaron a caer en el alcoholismo. Murió de un derrame cerebral en octubre de 1974 a sus 58 años. Lady Muerte murió en 1974 a los 58 años, como decía Fran, por un derrame cerebral. Un final posiblemente acelerado por la depresión que sufrió, el estrés postraumático tras su experiencia en el frente, el alcoholismo al que sucumbió por todo aquello. Hoy su rostro forma parte del mural feminista que fue inaugurado en 2018 en el barrio madrileño de Ciudad Lineal. Fran Navarro, cuando tengo a un invitado, hay invitados que contestan directamente a la pregunta, al pie y sin adornos. Para mí, síntoma inequívoco que son unos auténticos expertos. Es tu caso. Gracias por atenderme. Buenas noches. Un placer, Adolfo. Cuenta conmigo cuando quieras para volver a intentar hacerlo lo mejor posible y más al pie posible. Gracias, compañero. Un abrazo fuerte. Buenas noches. Un abrazo, Adolfo. Buenas noches. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your gentle hair and the way you like the daggers. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Esta noche estamos descubriendo a mujeres que por algún motivo tuvieron un papel clave en la Segunda Guerra Mundial. La siguiente historia la protagoniza la primera criptoanalista de la historia. Su nombre, Elizabeth Friedman. Sí, Elizabeth, no Elizabeth. Dicen que fue su madre la que quiso que se llamara así para evitar el diminutivo de Eliza. Dicho esto, nos situamos en el año 1892, año de su nacimiento en el estado de Indiana. La menor de 9 hermanos. Fue una joven despierta, enérgica, amante de los idiomas. Estudió latín, alemán y griego. Y una apasionada de William Shakespeare y de su obra. Y ahí me quiero detener. Me atiende David López, divulgador histórico, escritor de novelas de la Segunda Guerra Mundial como Frontera Sangrienta de la editorial Círculo Rojo. David, muy buenas noches. Bienvenido a COPE. Hola, ¿qué tal, Adolfo? Es un placer estar con vosotros pues para dar luz a aspectos interesantes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué tiene que ver Shakespeare con los inicios de Elizabeth Friedman en la criptología? Bueno, pues más de lo que parece. Claro, tenemos que Elizabeth Friedman se había graduado con la especialidad de literatura inglesa y conocía en profundidad pues las obras de autores como Shakespeare y Tennyson. Claro, empieza a trabajar en una biblioteca en Chicago, ¿no?, en Newberry. Y claro, allí conoce al empresario George Fagan, un tipo bastante excéntrico,
y que tenía la idea, ¿no? Tenía en su cabeza la idea de que las obras de Shakespeare pues contenían mensajes codificados. Entonces, por ello, pues contrató a Elizabeth Friedman para sus laboratorios. Y claro, pues en esos laboratorios fue una de las primeras instalaciones, digamos, donde se analizó la criptografía moderna. Y ahí, pues, lo que te digo, no solo criptografía, también se trabajaba con investigación armamentística, investigación en genética. Y bueno, pues ahí tuvo a Elizabeth Friedman investigando entre las obras de Shakespeare para ver si realmente había mensajes codificados en esas obras que el propio Fairbank creían que no habían sido escritas por el propio Shakespeare, sino que habían sido escritas por Francis Bacon. Correcto. Esos laboratorios estaban ubicados en Riverbank. Elizabeth conoció al que se convertiría luego en su marido, William Friedman. La pareja cambió de trabajo, acabó en Washington a las órdenes del gobierno estadounidense en tiempos de la ley seca. ¿Cuál fue entonces la labor de esta mujer? Vale, bueno, pues tenemos que en esas instalaciones el trabajo que ha ido desempeñando Elizabeth Friedman pues no ha pasado inadvertido y claro, pues llega la Primera Guerra Mundial y bueno, pues llama la atención el trabajo de Elizabeth Friedman y entonces pues es, digamos, reclutada por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos para analizar mensajes criptográficos. Pero claro, posteriormente hay un paso, ¿no?, en el que se aprueba la ley seca en los Estados Unidos y tenemos que el crimen organizado de los Estados Unidos pues empieza a introducir el alcohol por todas partes, se utilizan embarcaciones mucho más rápidas que las fuerzas del orden y se ven desbordados, ¿no? Y para colmo de males, pues en los puestos de la Guardia Costera empiezan a acumularse pues mensajes encriptados que no logran descifrar. Entonces es aquí donde entra Elizabeth Friedman y bueno, pues con sus técnicas, digamos, pues utilizando un papel y un lápiz, pues empieza a descifrar los mensajes de los contrabandistas y estamos hablando de que entre el año 1926 y el año 1930 descifraba del orden de 20.000 mensajes de los contrabandistas, ¿no? Todo ello a nivel, o sea, cada año pues unos 20.000 mensajes descifrados y bueno, pues hasta tal punto llegó su lucha contra el crimen organizado que incluso la propia Elizabeth llegó a testificar contra los hombres de Al Capone. De cazar a mafiosos, Elizabeth pasó a cazar nazis. ¿Esto por qué fue? Vale, tenemos que en el 39 pues estalla la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues claro, los alemanes obviamente pues protegían sus claves, pues sus códigos, sus mensajes, pues para garantizar la seguridad de sus operaciones. Tenemos a un Estados Unidos que le empieza a ocurrir lo mismo, ¿no? Que a las oficinas de la Guardia Costera nuevamente pues empiezan a llegar mensajes encriptados y en este sentido, pues cuando se puso manos a la obra con los mensajes de los nazis Friedman, pues esta mujer descubrió que presentaban bastantes similitudes la codificación de los nazis con la codificación de los contrabandistas y bueno, pues empezó a trabajar y la verdad que tuvo una aportación muy valiosa, pues por ejemplo, pues porque descubrió a Belle Valley Dickinson, que era una espía que transmitía información a los japoneses. Era conocida como la mujer de las muñecas porque mandaba mensajes ocultos a los japoneses en muñecas de charol. Luego, pues también, digamos que contribuyó a desarticular el espionaje nazi en Sudamérica y es más, llegó a salvar a tiempo al buque Queen Mary porque al descifrar los mensajes, pues le advirtió de que iba a ser atacado por los submarinos alemanes. Correcto, había incluso nazis en Sudamérica que se encargaban de enviar información a Berlín. Ahí el FBI lo consideraba uno de los espías nazis, me refiero a Becker, uno de los que pasaban más información, ojo porque se cruzó en el camino de nuestra estrella de esta noche y dieron con él, un tipo conocido, una organización conocida por Sargo. Gracias al cine también contamos en su día la historia, en este programa, de la máquina Enigma que Alan Turing diseñó para descifrar mensajes nazis. Pero, ¿cuáles eran los métodos de criptoanálisis de Elizabeth? Vale, pues Elizabeth, claro, nos imaginamos, pues bueno, la típica imagen que, como tú bien apuntabas, de las películas, ¿no? Con los grandes cerebros británicos machacando números, combinaciones, grandes criptógrafos, lógicos, matemáticos. Pues no, Elizabeth no era ni mucho menos un cerebro de las matemáticas y su marido tampoco. Lo que ocurre que eran unos grandes estudiosos de la literatura y en lugar de estar trabajando o estar empleando grandes máquinas electromecánicas que podían tener el tamaño de una habitación,
pues Elizabeth se servía de papel y bolígrafo, o de papel y lápiz, mejor dicho, en aquellos tiempos, y entonces pues lo que hacía era detectar una serie de patrones que se repetían a la hora de codificar los mensajes con unos métodos más intuitivos, y bueno, pues de ese modo pues fue dando caza a la red de espías que había tejido Sargo, que era Johannes Siegfried Becker, y bueno, pues que estaba operando desde Sudamérica y estaba buscando pues alentar revoluciones fascistas, digamos incomodar a Estados Unidos en lo que llamaban su patio trasero, y es que encima pues estaban informando a los submarinos alemanes del tráfico de los vehículos, de las embarcaciones aliadas. Fíjate que David López decía, no era matemática, no era ingeniera, Elizabeth era una poeta. En tu opinión, ¿por qué es un personaje tan desconocido, habiendo sido tan determinante en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, aquí tiene mucho que ver J. Edgar Hoover, el director del FBI, un hombre que largo a tiempo pues acaparó unas cuotas de poder político inimaginables. Y claro, digamos que al terminar la guerra se aseguró de que no quedase nada o de que no saliese nada a la luz del trabajo de Elizabeth. En este sentido, pues por ejemplo, Hoover incluso llegó a producir un documental conocido como La Batalla de Estados Unidos, en el cual el único y exclusivo protagonista a la hora de desentrañar esa red de espías que habían tejido los nazis en Sudamérica, pues era el FBI, ¿no? Y luego ya no solo por la campaña que orquestó Hoover, sino porque también por motivos de confidencialidad Elizabeth pues había jurado guardar secreto de ese trabajo de criptoanálisis que había ido llevando a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Y además es que también Elizabeth, por su talante, por su forma de ser, pues era una persona discreta y reservada y que no quería ningún tipo de fama. A finales de la década de los 60, Elizabeth Friedman enviudó. Tras el fallecimiento de su compañero de trabajo, marido y padre de sus 2 hijos, se dedicó a recopilar documentación de su trabajo. Así, creó la colección privada de material criptográfico más importante del mundo. Ella falleció en 1980, a los 88 años, y fue tras su muerte cuando llegaron los reconocimientos a la labor pionera que Elizabeth Friedman había desarrollado en el campo de la criptología. David López, gracias por atenderme y buenas noches. Un placer, Adolfo, encantado. I did my best to notice when the call came down the line up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Ahora te quiero presentar a Krystyna Skarbek. Ella nació en Polonia en plena Primera Guerra Mundial. Lo hizo en el seno de una familia bien posicionada que le pudo dar una buena formación, aunque unos años más tarde la economía familiar se truncó y ella acabó trabajando en una fábrica de coches. No era, ni mucho menos, el trabajo de sus sueños. Ese empleo soñado llegaría con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando se incorporó a los servicios secretos británicos para trabajar como espía. Aquella joven polaca dejaba de ser Krystyna Skarbek para convertirse en Kristin Granville. Te voy a presentar a Marcelino Sempere, es profesor de la UNED, miembro de número del Servicio de Historia y Cultura Aeronáuticas y teniente coronel del Ejército del Aire y el Espacio. Marcelino, buenas noches, bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal estamos? Buenas noches, muy bien. Aquí pasando la noche y conociendo a estos personajes que, básicamente por su condición de mujeres, han pasado a la historia casi sin pena ni gloria, siendo personas que fueron claves en la Segunda Guerra Mundial. Marcelino, ¿en qué momento Cristina se convierte en Christine? Pues realmente fue en 1941. O sea, Cristina estaba con su segundo marido, que se habían infiltrado en Hungría y se estaban dedicando a pasar colaboradores y a exfiltrar prisioneros desde Polonia a través de Checoslovaquia, y entonces son detectados, y para poder huir la embajadora británica les cede 2 coches y se cambian el nombre, les dan pasaportes británicos y entonces se van a cambiar. Entonces, en 1941 es para huir de Hungría, es cuando se cambia el nombre de Cristina a Christine Granville. Entonces, y a partir de ahí adopta ese nombre, y tanto le gustó ese nombre que realmente cuando en 1946 consigue la nacionalidad británica, adopta ese nombre ya cuando se hace ciudadana británica, o cuando por fin consigue que le reconozcan su ciudadanía, después de todo lo que trabajó por Gran Bretaña. Correcto. Winston Churchill, primer ministro británico, para combatir al nazismo, creó un cuerpo que se llamó SOE. SOE, es decir, como el PSOE nuestro, pero sin la P, de Pedro Sánchez. Era la Dirección de Acciones Especiales. ¿Cuál era la labor de Christine Granville en este cuerpo, en el PSOE? Pues realmente la imagen que puede quedar es la de la espía glamurosa que luego se ha vendido en películas del 007, pero realmente hacía cosas muy diferentes, porque el Christine, cuando se ingresa en el PSOE, se va a dedicar a hacer acciones de sabotaje, de inteligencia, exfiltración de colaboradores, captación de colaboradores, y sobre todo una de sus facetas más interesantes es lo que se llama en términos militares decepción. Engañar al enemigo, ¿no? Hacer que el enemigo no conozca la realidad, distorsionar un poco la realidad, y tendrá un gran éxito, ¿no? Porque realmente donde va a destacar Cristina es en toda esta variedad de trabajos que va a realizar, muy diferentes de la imagen esa de la espía que se cuela y graba un microfilm, aunque sí hará trabajos de inteligencia, investigarán todo el tráfico de petróleo desde los campos rumanos de Ploesti, y sobre todo uno de los asuntos de inteligencia más importantes que va a hacer Christine es descubrir la Operación Barbarroja, conseguir fotografías, conseguir pruebas que le llegarán a Churchill y le mostrarán que realmente los nazis están acumulando tropas en Polonia para invadir la Unión Soviética, ¿no? Esta fue una de sus labores más importantes, pero realmente desde sabotajes y a todo tipo de acciones tras las líneas enemigas, ¿no? A pesar de que no le gustaban las armas. Correcto, correcto. Bueno, desde luego, leyendo la vida, parte de la vida de esta mujer, hay anécdotas además de todo tipo, y pasó por mil y una vicisitud, desde meter información en un paquete de té y convencer a la Gestapo de que eran bolsitas de té para su madre, cuando realmente lo que estaba pasando era información confidencial. Incluso la detiene la Gestapo. Ella es una mujer que tenía una lesión pulmonar. Bueno, estuvo tosiendo, se mordió el labio para escupir sangre, consiguió de esa manera escapar de las garras de la Gestapo. De ella se decía que era la espía favorita de Winston Churchill, y no era una frase hecha. La hija del mandatario británico, Sarah Churchill, llegó a contar que a su padre le apasionaban las hazañas de Christine y que la llamaba su favorita. Por cierto, teniente coronel, ¿por qué se dice de ella que fue la mejor espía de la Segunda Guerra Mundial? Realmente fue la primera, fue la más eficaz, y como decía Churchill, tenía nervios de acero. Era una persona que tenía tal templanza, no temeridad, sino templanza, que era capaz de acometer todo tipo de misiones, y además tenía un encanto tan extraordinario que era difícil de detectar, aunque sí tuvo algunos problemas cuando la detectaron por reconocerla, pero realmente era capaz de realizar misiones que otros no se atrevían, y además de tomar iniciativas
que eran las que le llevaban a poder ser eficaz, ¿no? El tema de descubrir la Operación Barbarroja, pues realmente cuando presentó lo que habían descubierto no les hicieron caso, pero ella perseveraba. Cuando ella se daba cuenta de que algo era importante, perseveraba y lo llevaba, no se quedaba con la burocracia, no se arredaba ante el primer obstáculo, ella llegaba hasta el final. Por eso era muy eficaz, su trabajo era muy eficaz. Una mujer tremendamente atractiva, una mujer que se le llegó a asociar, cómo no, cuando estamos hablando de espías, de una historia, una relación entre Christine y la historia de James Bond. ¿Qué hay de esto? ¿Qué sabe usted, Marcelino, de este asunto? Realmente Ian Fleming se va a basar en la figura de Christine para cuando en su primera novela hace lo de Casino Royale, el personaje de Vesper Lynd es Christine. O sea, está basado en Christine. De hecho, Vesper era el apodo que le ponía a su padre Christine cuando era pequeña. O sea, que realmente hay una relación. No es que Vesper Lynd fuera Christine, sino que ese personaje se basa en Christine. Las mujeres Bond, estas espías maravillosas, glamurosas de Temple de Acero, son Christine. Entiendo. Entonces, están basadas en ella. No es que sean ella, no es que sean esos trabajos lo que ella hacía, sino que están pensados en ella. Por eso es la importancia. De hecho, Christine tuvo problemas por ser demasiado atractiva, porque generaba problemas entre los compañeros, ¿no? Entiendo. Hablan incluso de una relación amorosa entre Ian Fleming, el autor de James Bond, el creador de James Bond, y esta mujer, aunque es una historia que no ha quedado muy clara, ¿no? No, en absoluto. No está demostrado que haya una relación entre Ian Fleming y Christine. Sí, la conocía, sabía quién era, la conocía todo el mundo dentro de los servicios secretos. Ian Fleming era espía. Entonces, pero Christine tuvo muchos amantes. De hecho, los que van a proteger su memoria, los que van a pagar su enterramiento al final, es un grupo de examantes, ¿no? Y y fue a ser asesinada por un amante despechado, ¿no? O sea, realmente una persona que no tuvo escrúpulos en ese momento, realmente era como James Bond, pero un femenino. A diferencia de otras mujeres a las que estamos poniendo nombre esta noche, la labor de Christine Granville como espía durante la Segunda Guerra Mundial sí fue reconocida. Recibió varias condecoraciones, entre ellas el nombramiento como oficial de la Orden del Imperio Británico. Pero su destino sería el mismo del que tantas otras acabó completamente olvidada. Marcelino, ¿cómo fue su vida tras la guerra? Pues igual que muchísimos grandes guerreros que son muy útiles en la guerra, sus habilidades son fantásticas cuando tenemos un conflicto, pero luego en tiempos de paz no tienen utilidad. Entonces las habilidades de Christine, cuando llegó la paz, pues no eran necesarias, porque además es una persona que no se formó adecuadamente, no sabía escribir muy bien el inglés, tuvo que tomar cursos de inglés, entonces no tenía una formación académica, y cuando llegó la paz pues no sabía hacer nada más que ser una magnífica agente infiltrada. Tuvo serios problemas, tuvo que trabajar como telefonista, ganando por debajo del sueldo mínimo, pasó prácticamente hambre, y siendo una persona muy, muy atractiva, siendo una persona de esa calidad, con esos reconocimientos oficiales, y se negaba a estar sometida a un hombre, porque el agente que era conocido como Kennedy, que fue su amante, el agente polaco, le pidió que se fuera con ella, y ella se negó a encerrarse en un matrimonio, se negó a llevar una vida convencional, y además no le querían dar trabajos, pero era una persona difícil de tratar. Al final terminó siendo azafata en un crucero, en un barco, y en ese barco un día les obligaron a que se colocaran las medallas de la guerra, ¿no? Cuando ella llegó con sus condecoraciones, que eran las máximas condecoraciones, con la condecoración del rey Jorge, entonces cuando llegó con la Croix de Guerre francesa, entonces lo único que se ganó fue la enemistad de todos sus compañeros, que se sintieron humillados ante el esplendor de las condecoraciones que llevaba Christine. Entonces fue contraproducente, ¿no? Al final tuvo que irse de ser azafata, y precisamente un compañero de allí del barco es el que se sintió despechado y luego la persiguió y la degolló en la puerta de un hotel, ¿no? Su vida después de la guerra pues realmente es muy triste,
porque falleció en 1952, bueno, fue asesinada en 1952, y realmente sus reconocimientos reales fueron durante la guerra y posteriormente ya después de fallecida, y últimamente ya en el siglo XXI es cuando se le ha colocado una de las placas azules en reconocimiento a su trabajo, porque realmente es una persona extraordinaria, pero extraordinaria para la guerra. La paz, realmente podemos decir que terminó con ella. Durante sus años como espía, todos sabían del enorme atractivo de Christine Granville, una mujer seductora que atesoró, como hemos oído, numerosos romances y que rompió muchos corazones. Este fue el caso de un hombre llamado Denis, con quien Christine había tenido algún encuentro puramente laboral. Él se obsesionó con ella, decía estar enamorado y no aceptó que la ex espía lo rechazara. Tanto es así que en la noche del 15 de junio de 1952 la esperó a la salida de un hotel en Londres para cortarle el cuello. Aquel fue el trágico final de la espía apodada la favorita de Churchill. Christine Granville murió asesinada a los 44 años. Marcelino Sempere, teniente coronel del Ejército del Aire y el Espacio. Señor, gracias por atenderme y que tenga dulces sueños. Gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you. You know, I'm just a fool who's willing to sit around and wait for you. But baby, can't you see there's nothing else for me to do? I'm hopelessly devoted to you. But now there's nowhere to hide since you pushed my love aside. I'm out of my head, hopelessly devoted to you. Esta noche estamos poniendo en valor el trabajo, la enorme personalidad de mujeres que fueron determinantes en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la siguiente historia la protagoniza una mujer extraordinariamente inteligente. De niña, sus profesores dijeron que era superdotada. Una mujer con formación en ingeniería, que en la época de la Segunda Guerra Mundial inventó una tecnología en la que hoy se basa el sistema Wi-Fi, el Bluetooth o el GPS. Una inteligencia que quedó eclipsada por su extraordinaria belleza. Búscala en internet. Pon su nombre en Google. Vas a ver qué mujer tan extraordinariamente bella, que completaba con su extraordinaria inteligencia a un ser humano maravilloso. Te estoy hablando de la actriz de Hollywood, Hedy Lamarr. ¿Qué vas a hacer con Sansón, mi señor? Pues podemos colgarle de los talones en tu balcón. ¿O qué puedes sugerirme, Dalila? Que dé vueltas a la rueda del molino, guiado y azotado como un animal, donde toda Gaza pueda reírse y mofarse de él. Humíllale, haz que se arrodille. Para dibujarnos el semblante de Hedy Lamarr, tengo al otro lado del teléfono a Laura Morrón. Es licenciada en física, divulgadora científica, forma parte del grupo especializado de mujeres en la física de la Real Sociedad Española de Física. Laura, muy buenas noches, bienvenida a COPE. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Bueno, Hedy Lamarr nació en Viena en el año 1914. Tras su paso por la escuela, comenzó a estudiar ingeniería, aunque aquella pasión la aparcó por otra, que era la interpretación. Se formó en arte dramático, comenzó a trabajar en el cine para producciones checas y alemanas, y su salto a la fama llegó con la película Éxtasis del año 1932, en la que protagonizó el que se considera el primer desnudo integral de la historia del cine. Y ojo, cuando digo desnudo integral, quiero decir completamente desnudo integral, en su totalidad, en su
infinitud. Bueno, aquello levantó ampollas en la Europa de la época y también el interés de un hombre llamado First Man, que acabaría pidiendo la mano de Hedy a sus padres. Contado esto, Laura, ¿quién era este hombre y cuál fue su relación con el mundo del cine? Hablemos en primer lugar de él para entender la historia de ella. Sí, pues él era un magnate de la empresa armamentística. Y entonces en ese momento pues era uno de los hombres más influyentes de Europa. Con decir que antes ya de la Segunda Guerra Mundial se había dedicado a surtir el arsenal tanto de Hitler como de Mussolini, hasta el punto que, siendo de origen judío, los gobiernos de ambos países le otorgaron la consideración de ario honorario. Se casan ellos dos. La vida de casada de Hedy Lamarr con este individuo, con First Man, es lo que se puede definir como vivir en una cárcel de cristal. Me gustaría que me dieras algún dato para confirmar esto que te digo, pero sobre todo quiero que te centres ¿qué le sacó a ella, qué provecho le sacó a la relación con su marido respecto de los nazis? Bueno, pues la verdad es que sí, es lo que dices, era como una jaula, ¿no?, de oro. Era todo lujo, pero no podía hacer absolutamente nada sin la autorización de él. O sea, era muy celoso, no podía ni bañarse si no estaba presente. Entonces ella realmente, yo ya no sé si provecho, ¿no?, pero llegó a estar tan agobiada que la carrera que ya has comentado que había abandonado de ingeniería, pues la retomó. Y puesto que ella era muy inteligente y ya tenía estos conocimientos de ingeniería, aprovechó la asistencia forzosa que le hacía él a las reuniones de trabajo, pues para aprender y recopilar información sobre todas las características de la última tecnología armamentística nazi que se estaba hablando allí. Entiendo. Bueno, cansada de una vida que no la hacía feliz, Hedy se las ingenió para huir de su marido. Hay teorías que dicen que escapó por la ventana del baño de un restaurante, otras que aseguran que durmió a su asistenta con somníferos y que escapó de su casa disfrazada de ella. Bueno, sea como sea, Hedy huyó a París, después a Londres y allí puso rumbo a Estados Unidos. ¿Qué pasó en aquel viaje en barco hacia tierras americanas? Pues la verdad es que es como un capítulo de película totalmente, porque en el transatlántico de Normandie, que se llama Normandie, pues coincidió ni más ni menos con el productor de películas Louis B. Mayer, que ya con Mayer, ¿no?, ya nos suena un poquito a todos. Y de hecho es que allí mismo le explicó, le ofreció trabajo y lo único que le dijo, eso sí, que para que no se la relacionase con la película Éxtasis que había levantado tantas ampollas, que cambiase el nombre. O sea que fue en el barco cuando decidió llamarse Hedy Lamarr, en honor a la actriz de cine mudo Bárbara Lamarr, y donde firmó el contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer. Fíjate, decía Laura, se encuentra en el barco con el productor Louis B. Mayer de la Metro-Goldwyn-Mayer. Ahí está la similitud, la importancia y la relevancia del señor con el que se cruza en la vida de nuestra invitada de esta noche, con Hedy Lamarr, que se instala en Estados Unidos y con una prometedora carrera como actriz. En ese momento da comienzo la Segunda Guerra Mundial. Ella se ofreció para trabajar como ingeniera en el Consejo Nacional de Inventores creado en aquel país, en Estados Unidos, a principios de los años 40. ¿Qué pasó con aquella proposición? Pues que fue amablemente rechazada por las autoridades y de hecho le dijeron que mejor que basarse la ayuda en su cuerpo y el éxito que tenía como actriz para promover la venta de bonos de guerra, ¿no?, que estaban haciendo también otros actores. Y aquí es lo que a mí me parece, ¿no?, más increíble, que ella, en lugar de decir, sí, hombre, encima que por la inteligencia no me cogéis, pues no, habló con su representante y hicieron una campaña por la que cualquier persona que adquiriese 25.000 o más dólares en bonos recibiría un beso de ella. Y bueno, en una sola noche vendió más de 7 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! Bueno, repito, si te metes en Internet, no sé si Laura coincides conmigo, es una mujer de una belleza extraordinaria. Bueno, sí. En todo caso, hay un rechazo, ella desde luego no se rinde. En términos, para que podamos entender, ¿qué laguna encontró en los sistemas de radio de la época y cuál fue su aportación?
Pues ella estaba muy interesada sobre todo en las cosas que creía que eran clave y podían mejorarse. Y en ese caso, en las señales de radio que se utilizaban tanto a nivel de comunicación como en el guiado de sistemas de armas, pues vio que eran, primero, lo que era la transmisión era muy vulnerable. ¿Por qué? Porque la duración de los mensajes eran largos, con lo cual era fácil localizar la emisión y una vez localizada era tan fácil determinar el lugar de origen para generar interferencias o para atacar a las personas que estaban ahí, ¿no? Y el segundo aspecto, pues, respecto a la recepción, también había mucha inseguridad, porque las interferencias, pues, intencionadas o por problemas naturales, podían hacer que fuese muy difícil recibir la señal. Entiendo. Bueno, los militares, naturalmente con una borrachera de testosterona, desperdiciaron el potencial de la actriz, no aplicaron el invento. Sin embargo, en 1962, con motivo de la crisis de los misiles entre Estados Unidos y Rusia, en la Unión Soviética, sí que se utilizó la tecnología de la mar para interceptar las comunicaciones y el control de los torpedos. A Hedy Lamarr se le llegó a reconocer en vida la contribución que había hecho en el campo de la ingeniería. ¿Llegó a obtener beneficios económicos por esto? No, económicos no, porque cuando se utilizaron, como tú has dicho, ya fue 3 años después de que caducase la patente, con lo cual nunca vio ningún dinero. Y sí que le fue reconocido, pero ella ya, por la vida que había llevado y todo, ya estaba como harta. De hecho, justo cuando le dieron el Pioneer Award, fueron allí y ella misma contestó escuetamente, ya era hora. Laura, sí, dime. No, perdona, termina la frase. Claramente. No, pues eso, habían otros, le dieron después otros reconocimientos, pero ya era muy, muy tarde. Correcto. Hablábamos al principio, ¿qué tiene que ver aquel invento de Lamarr con nuestro Internet de hoy día? Pues fue lo que facilitó la comunicación a distancia. Entonces, pues eso tiene tanto la Wi-Fi, el Bluetooth, el GPS, todo lo que hacemos sin que haya un cable, ¿no?, de por medio, sino que es a distancia y por sincronía se puede hacer gracias a ella. Ni más ni menos. Es lo que hoy podemos conocer como el Bluetooth o como el GPS o como el Wi-Fi, ¿no? Sí, exacto. Qué barbaridad, qué barbaridad. Sin el merecido reconocimiento por su trabajo como inventora, y tras el declive de su carrera cinematográfica, la vida de Hedy Lamarr cayó en picado. Tras 6 matrimonios frustrados y 3 hijos, se volvió adicta a las pastillas y a las operaciones estéticas. También le persiguió la polémica por su cleptomanía. Los últimos años de su vida los pasó en una mansión, en su mansión de Miami, prácticamente sin relacionarse con nadie. Su contacto con el exterior se reducía a las largas conversaciones telefónicas que mantenía cada día. Murió a los 85 años, en el año 2000. Hollywood la llegó a reconocer con una estrella en el Paseo de la Fama, y en Austria, su país de origen, cada 9 de noviembre se celebra el Día del Inventor en honor a Hedy Lamarr. Laura, estarás de acuerdo conmigo, durante décadas y décadas, yo diría casi siglos y siglos, ser mujer era una putada tremenda, ¿verdad? Sí, bueno, sí, de hecho, por la sociedad que había, ¿no? Era una putada, sí. Afortunadamente las cosas están cambiando, la discriminación positiva sigue siendo necesaria. Ojalá algún día entendamos que el ser humano es ser humano, con independencia de que sea un hombre o sea una mujer, y el género no te dota de ninguna cualidad especial. Laura Morrón, gracias por atenderme y buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias a ti. Desde que iniciábamos esta trayectoria en la noche de Arjona, en muchas ocasiones, si lo observas, nos detenemos en el papel de la mujer en el mundo en general, o en momentos concretos de la historia. Hoy el mundo no sería como es sin la presencia de las mujeres. Es
nuestro homenaje cíclico que hacemos en el programa. Hoy, mujeres clave y que fueron clave en la Segunda Guerra Mundial. Vamos al boletín de noticias de las 3 de la madrugada, 2 en Canarias, y luego para las mentes curiosas, para los oyentes curiosos, por tanto inteligentes de este programa, vamos a responder a el porqué de muchas cosas. Venga, noticias y luego seguimos.
Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Este miércoles en COPE, vuelve la Copa. Vamos a brindar por el fútbol. La Copa del Rey. Y la radio como gran protagonista. Desde las 8:30 jugamos las semifinales. Osasuna Athletic Club. Y aparece Miguel Ángel Díaz en los dos equipos. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. La Copa en COPE. Los referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil. Son las 3, las 2 en